AS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos, a este programa en el que vamos a tocar un tema extremadamente importante que tiene que ver con las energías renovables, el cambio de la matriz energética de la que se ha hablado con frecuencia, pero sobre todo la necesidad de cuidar nuestro planeta. Recordemos que las alarmas están prendidas y que el último informe del panel intergubernamental sobre cambio climático arroja situaciones muy graves respecto al calentamiento global y a las catástrofes que de hecho empiezan a darse con aumento de la fuerza de los huracanes, con mayor frecuencia, con elevamiento del nivel de las aguas del mar, con desarreglos climáticos extremos de frío y de calor, en fin, todo aquello pues nos hace apuntar a que tenemos que los seres humanos en el mundo entero apuntar a soluciones, y parte de ellas, no todas, pasa por el uso de energías renovables. Por eso queremos dar la más cordial bienvenida en este inicio de programa al ingeniero Eduardo Rosero, quien es presidente de la Asociación de Energías Renovables. Es un ingeniero industrial por la Universidad de Ruhr en Alemania y también la Universidad de Sheffield en Inglaterra, con especialidad justamente en energía renovable. Es especialista técnico en área de desarrollo de proyectos eólicos en Alemania, Italia, Turquía, Italia y España. Especialista en eficiencia energética, ha hecho trabajos importantes, ha sido subsecretario de Energía Renovable y actualmente está en el sector privado. Así es que contamos con alguien de gran experiencia. Bienvenido a este programa y queremos empezar preguntándole cuáles son los tipos de energía renovable que usted cree que son adecuados aquí en el Ecuador. Sabemos que hay varios, pero nos interesaría que usted nos lo dé de una manera amplia, de tal manera que nuestros amigos televidentes puedan tener un visor de lo que esto significa. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias también, doctora Arteaga. Para mí es un placer estar en este espacio dirigido por usted. Y bueno, ya entrando a su pregunta, creo que el Ecuador es bendecido por muchas razones tanto geográficas como también por unas bendiciones naturales muy invaluables. Tenemos un potencial hidroeléctrico muy intenso en la cuenca del Amazonas, que es aprovechado por la mayoría de las centrales hidroeléctricas que tiene el país ya instaladas. Además de eso, tenemos un potencial solar fotovoltaico o solar, de radiación solar, que sobrepasa las expectativas regionales. Entonces, tenemos también cualquier tipo de aplicación que pueda usar esa radiación solar, como en el caso de los paneles solares fotovoltaicos, también la generación de calor a partir de esa radiación, como la energía solar térmica, son potenciales que todavía no han sido evaluados, mejor dicho, aprovechados al 100%. Además de esos potenciales, tenemos la energía que se podría crear a partir de la biomasa que es generada por residuos agrícolas, residuos sólidos también, en algunos rellenos sanitarios que también podrían ser unas excelentes plantas para producción de energía. Entonces, tenemos varios de estos energéticos aprovechables a partir de la bioenergía. Hay otros tipos como la eólica que en algunos casos se están planteando, yo creo que con bastante éxito en Galápagos y en la zona del Villonaco, en Loja. Pero un tema que a mí me inquieta y que quería preguntarle a usted, que es experto: ¿por qué en el Ecuador nunca se habla de energía geotérmica? Tuve la oportunidad de estar en Islandia, ver el aprovechamiento que hacen, y nosotros somos un país de volcanes, tenemos la avenida de los volcanes, tenemos aguas termales por todo lado. ¿Por qué no se aprovecha esa energía que dicen que es la más limpia de todas y que no ocasiona problemas? Porque hasta los molinos de viento, pues las personas amantes de las aves protestan porque se producen alteraciones en el vuelo de las aves, estrellamientos, etcétera. Cuénteme algo sobre este tema de la energía geotérmica. Bueno, también en el ámbito geotérmico, el país, al estar con tantos volcanes, tiene un potencial muy interesante en energía geotérmica. Lamentablemente, esta energía, para ser una fuente real y ejecutarse en proyectos, se necesita de mucha inversión.
No obstante, ya hay algunas cooperaciones técnicas, como la cooperación técnica japonesa, que ha invertido muchísimo tiempo y esfuerzos en realizar todos los análisis de algunos proyectos, y con esos proyectos seguramente dentro de muy poco tiempo, tal vez un año, se pueda avanzar a ejecutar ya las primeras perforaciones y determinar el potencial real de esos sitios geotérmicos. En Galápagos también hay un potencial muy interesante en la parte ya aprovechada, eólica, geotérmica, solar, que son todas fuentes complementarias a las que se están usando ahora. ¿No? Ahora la red eléctrica de Galápagos lamentablemente todavía tiene un componente de generación térmica de alrededor del 80 al 82%, lo cual puede ser totalmente satisfecho con energía renovable no convencional, como puede ser la solar, la eólica, todas complementarias a esa matriz de generación que tiene Galápagos. Y además en Galápagos tenemos algo muy especial que se puede hacer sin mucho costo, que es la eficiencia energética. Si uno se da cuenta, el costo de la electricidad en Galápagos es demasiado alto. Tiene tal vez unas 5 o 6 veces el costo de generación en continente, porque simplemente todo el transporte de esos combustibles fósiles para generar en estos motores a diésel cuesta bastante dinero. En cambio, si es que ya se puede reducir también la demanda energética con un mejor uso, es decir, la eficiencia energética en el alumbrado público, en otros sistemas de refrigeración, una mejor construcción, se podría hacer muchísimas cosas en provecho del sistema energético integral de las islas. Lo mismo se puede trasladar acá al Ecuador. En sitios muy calurosos, la eficiencia energética en la construcción, es decir, poner mejores materiales de construcción en las viviendas, van a posibilitar reducir esa cantidad de calor acumulado que tienen algunas viviendas en la costa y también reducir el uso de aires acondicionados. Son medidas totalmente integrales que tienen que tener un mismo fin. La energía renovable y la eficiencia energética son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y eso hay que verlo y ejecutarlo como gobierno y también como ciudadanos. ¿Qué hace falta entonces? Decisión política, inversión. Yo siempre consideré que Galápagos podría ser proyecto piloto para cualquier cosa, ¿no? Porque además es algo tan llamativo, convocante a nivel mundial, que yo decía a nivel educativo, pues Galápagos puede ser la provincia perfecta, pero a nivel energético también. ¿Por qué no se está haciendo esto? Se habla tanto de cambio de matriz energética, de las energías renovables. Yo sé que hace algunos años el tema del precio, del valor, era muy fuerte, porque indudablemente producir energía solar, por ejemplo, era mucho más cara que el tema del uso de los combustibles fósiles. Pero ¿qué está pasando ahora? ¿Y qué recomendaría si estuviera en sus manos hacer al gobierno nacional? Bueno, hay muchísimas cosas por hacer. Ahora las posibilidades que dan esta transición energética, que no es una transición energética que está llegando al Ecuador, sino a nivel regional, da muchísima posibilidad de enfrentar estos desafíos energéticos. En el caso ya puntualmente de Galápagos, hay que romper algunas barreras, tanto técnicas, económicas y políticas. Esta barrera política en Galápagos significaría transparentar el costo subsidiado de la electricidad para que realmente se puedan introducir nuevas fuentes de energía. Hay un subsidio bastante encubierto en la generación eléctrica, y si es que nosotros empezamos a implementar nueva tecnología, ya podría reducir primeramente los costos que el país gasta para mantener un sistema de generación bastante contaminante como son la energía generada por motores térmicos. Pero aparte de eso, hay que incentivar desde la
desde la normativa, toda la normativa vigente se rige a través de una ley orgánica de servicio público de energía eléctrica que fue emitida en el 2015 con una visión totalmente estatal. Esta visión no permite que agentes privados puedan intervenir directamente en la generación y proporcionar y ofrecer y ofertar esa energía, sino de una manera excepcional. Y ahí es el carácter de cambio. Hay que hacer un cambio disruptivo, buscar la eficiencia tanto técnica como financiera de los proyectos. Así es como se pueden introducir muchísimas más posibilidades de generación en las islas. Y bueno, no solamente en las islas, ahora lo que tenemos es una amenaza inminente en el río Coca. Hay una erosión regresiva, es un desafío también para el gobierno del Ecuador poder suplir. El Coca-Cola Sinclair tiene una participación de casi el 30% de la demanda energética del país. Entonces, si no pensamos en proyectos fáciles de ejecutar, fáciles entre comillas, porque no significa facilidad el tiempo, solamente el tiempo de ejecución, sino todos los sistemas financieros que tienen que estar a la par para poder bancarizar estos proyectos. Y es mucho más fácil en este momento a nivel mundial poder realizar un crédito para proyectos de energía renovable y eficiencia energética que para suplir la demanda con generación térmica. Usted ha hecho intentos con los focos ahorradores, con las cocinas de inducción. ¿En dónde estamos en ese punto? Porque me preocupa, los focos ahorradores, bien, pero no hay mecanismos para disponibilizar los que ya no funcionan, y esos son contaminantes, tienen mercurio. ¿Y qué pasa con las cocinas de inducción? Como que se quedaron a medias los proyectos. Sí, lamentablemente la intención fue buena en esa época. Tanto de los focos ahorradores nos posibilitó bajar la demanda justamente en hora pico y suplir casi una planta térmica de 150 megavatios con una medida bastante simple, como siempre digo, simple entre comillas, porque había que distribuir dentro de un programa nacional de sustitución estos focos ahorradores. Este programa también preveía la disposición final de esos focos, porque no solamente se trataba de intercambiar focos incandescentes por focos ahorradores, sino también dentro del plan estaba previsto la disposición final de esta sustancia que también es tan cancerígena como el mercurio. Lamentablemente ya no estuve ahí como para seguir dirigiendo el programa y no tengo ninguna información de que se haya hecho realmente esta disposición final en los términos ambientalmente justos. Por el otro lado, el tema de las cocinas de inducción también fue un proyecto que al final terminó siendo politizado, un proyecto de eficiencia energética que lo llamábamos el Plan Fronteras, que era dotar justamente a las provincias de Carchi, Esmeraldas, El Oro, Loja, de inicialmente estas cocinas para poder rebajar el consumo de gas y que se pueda rebajar también el contrabando hacia los países vecinos y después hacer una concientización masiva para que pueda replicarse estos buenos ejemplos, estos planes pilotos en estas provincias fronterizas hacia las otras provincias. Al final terminó no cuajando por diferentes motivos que pueden ser económicos. Se hicieron también que muchas de las empresas que producían cocinas cambien su línea de producción de cocinas normales de gas a cocinas a inducción, y luego se hicieron importaciones directas al país de China, con lo cual todas esas inversiones que hicieron muchas de las fábricas quedaron bastante inadecuadas o sin poder utilizar. Entonces, hay muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando hace un programa nacional para que tenga realmente esa ejecutabilidad. Y yo creo que ahora, con las nuevas intenciones del gobierno de Lasso, creo que justamente esa planificación energética, tanto en la producción
tanto en el consumo, tiene que estar muchísimo más concordante. Hay una buena y muy buena posibilidad en generación distribuida. Desde abril del 2021 hay 2 regulaciones de generación distribuida que posibilitan también al sector residencial, comercial, industrial, incorporar dentro de sus propias instalaciones generación, por ejemplo, solar fotovoltaica que inyecta directamente a la red. ¿Qué significa la generación distribuida? Significa tener cerca del consumo, cerca de los puntos de carga. Por ejemplo, en toda la ciudad hay muchísima demanda energética y si se puede inyectar la energía a través de los mismos sistemas de distribución que tiene la empresa eléctrica Quito, todas las otras distribuidoras, minimizan los costos de transmisión de esta energía, con lo cual es un ganar-ganar para todos, tanto para los usuarios finales como también para las empresas distribuidoras y además el gobierno al tener esta energía disponible durante el día, deja de gastar más subsidios en la producción de energía eléctrica. Muchas gracias, ingeniero Rosero. Hay muchos temas que se nos quedan en carpeta, pero habrá otra oportunidad. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, un gusto, Rosalía. Seguimos luego de una pausa, queridos amigos. El verde evoca la esperanza y también es el color de tus finanzas. El verde está en la libertad del viento y la pureza de los páramos que protegemos. El verde es futuro, porque así lo percibo cuando ahorro pensando en mis hijos. El verde es tecnología, porque así se siente no malgastar papel y hacerlo todo online. En Produbanco tenemos un propósito. Trabajamos en pro de nuestra gente y sabemos cómo hacerlo. Produbanco, en pro de ti. Como que necesitamos otro cambio, algo más. ¿Otro cambio? Claro. No sé, algo que nos dé más alegría en casa. Más alegrías. ¡Ay, sí! Imagínate, acostados, disfrutando de nuestro nuevo bebé. ¿Qué? Como que te adelantaste 15 años, ¿no? Mejor compremos la freidora de aire. Todo lo que necesites y más en un solo lugar. Estafashion.com es más seguro, fácil y rápido. Una decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia para bien. Pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir, ser diferente y decidir ser el mejor. Decidir que para ti todavía no es suficiente. Decidir perder el miedo al tiempo y lo desconocido. Decidir continuar por tu vida y la de él. Decidir que tú lo vas a lograr. Porque para ser más tienes que decidir hacerlo. UTPL, decide hacerlo. Decide ser más. Recuerden que hay premios fantásticos, $10,000 para el mejor profesor del Ecuador. Tiene como fecha límite hasta el 11 de enero del 2022. Pueden ser parte de la historia, recuérdenlo, tú también puedes. Gracias amigos por continuar con nosotros en este programa en el que estamos hablando sobre energías renovables y tenemos la suerte de contar en este momento con el ingeniero Francisco Navarro, gerente de Enercity. Francisco es ingeniero industrial, graduado de la Universidad de San Francisco, tiene una maestría de Administración de Negocios de la Universidad de Rotterdam y certificados de análisis de datos en la Universidad de Cornell. Es el fundador de Enercity, una empresa que nace en el 2014
con la idea de acelerar la transición energética en el Ecuador. Bienvenido, Francisco, y empecemos por allí. ¿Cuán fácil o cuán difícil es cambiar esa matriz energética de la que varios gobiernos nos vienen hablando, pero que no sentimos que se han dado los pasos firmes que se requieren al respecto? Hola, Rosalía, muchas gracias por la invitación y un gusto estar en tu programa, te agradezco. Encantado, esta industria de energía renovable es una industria que está muy en boga y en crecimiento a nivel mundial, por una razón súper lógica y muy importante, que es el cambio climático. Creo que eso es importante mencionarlo antes de dar respuesta a tu pregunta. El cambio climático que está sufriendo el mundo entero y que nosotros ya lo estamos sintiendo, básicamente se da por una problemática que es la matriz energética que el mundo tiene. Hoy por hoy, la gran cantidad de energía que es utilizada en nuestra vida diaria está producida por combustibles fósiles, y cuando hablamos de cambio de matriz energética hacia una matriz mucho más limpia, pues significa el reemplazo de uso de energía fósil en la generación de energía, ¿no es cierto?, a tecnologías limpias, como la tecnología solar o la tecnología eólica o la hidráulica, que en el Ecuador pues tenemos unas represas bastante grandes y unos proyectos muy, muy importantes. Entonces, cuando hablamos de matriz energética, lo que nuestra empresa, su objetivo principal es justamente que eduquemos a la gente, eduquemos en nuestro caso a los industriales, a la gente común, y que entienda que hoy por hoy ya es posible utilizar tecnología que te permita dejar de utilizar combustibles fósiles en tus procesos y cambiarte a energía solar, por ejemplo. A ver, esto, Francisco, nos queda bien claro en la teoría, pero ¿cómo se consigue en la práctica? Porque venimos hablando casi décadas sobre el tema. El último reporte del IPCC, del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, nos da una alerta roja que nos dice que si seguimos como estamos en el 2050, a la vuelta de la esquina de la historia, ya no será posible la vida del ser humano en el planeta. Y yo decía en algún momento, pues, será posible la vida del coronavirus, de otros virus, de las bacterias, de los hongos, pero tal vez no de los seres humanos. Una parte es la que hace el Estado, ¿no es cierto?, la que genera grandes políticas, pero la otra es modificación de hábitos. ¿Eso cómo lo conseguimos? Además, después de la pandemia, la situación económica se ha vuelto complicada, y cuando hay apremios, como que de la parte económica, como que pasa a un segundo plano el cuidado del planeta, que es a lo que tendería esta iniciativa. Sí, correcto. Creo que justamente nuestro objetivo como empresa es que estos sistemas se los puedan aplicar en el día a día a una escala ya más residencial e industrial. Como empresa, nosotros lo que estamos haciendo es traer tecnología que está súper probada y que funciona en otras partes del mundo perfectamente. Lo que hemos hecho es traerlo al Ecuador y jugando con la normativa que existe actualmente y digamos, de cierta forma, aprovechando algunos puntos que hace 2 o 3 años no hacían factible que la energía solar sea posible en el Ecuador, ya que hace 3 años financieramente no era rentable hacerlo, porque era muy costoso. Era mucho más cara, correcto, ¿verdad? Ustedes colocan paneles solares, ¿qué es lo que están haciendo? Y se puede conectar a la red pública si es que la casa o la residencia tiene excedente. Cuéntenos algunos detalles. Sí, nosotros lo que proponemos es que, y el convencimiento es que todas las industrias y todas las casas del Ecuador deberían tener en sus techos, que están recibiendo un montón de sol todos los días del año, deberían tener una planta solar. Esa es nuestra propuesta, es el hecho de que sepamos que hoy por hoy hacer una inversión en tener en tus techos que están recibiendo sol todos los días unos paneles solares que generen electricidad, que puedan ser aprovechados por cada uno de nosotros y que sus excesos, en el caso que exista exceso de energía, eso pueda ser devuelto a la red eléctrica nacional para que alguien más lo utilice. Eso es en concreto la propuesta. Ahora, ¿cuán fácil es adaptar lo que ya existe? No sé, los alambres, los ductos que existen en las casas, o esto simplemente se hace colocando los paneles y estableciendo los sistemas de conversión y almacenamiento, porque un tema complejo es del almacenamiento en la energía solar.
Correcto, correcto, y es súper buena tu inquietud, porque hoy por hoy la propuesta es no utilizar almacenamiento. Esto es un producto de ahorro energético, es una primera fase, porque el almacenamiento todavía sigue siendo muy caro. Y los desarrollos tecnológicos en el mundo entero, hoy por hoy, están justamente en el almacenamiento energético. La solución actual para nosotros consiste en que es bien sencilla. La limitante número uno va a ser el espacio que tengas con acceso a sol, libre de sombras. Entonces, si tienes un lindo techo, unas lindas plataformas en tu industria, en tu fábrica, esos superficies sirven para poner paneles solares que se adaptan súper fácil y de una forma muy rápida y eficiente a tu sistema eléctrico actual. O sea, no hay que hacer grandes inversiones adicionales. El techo es lo que se necesita y los paneles se adaptan al lugar y al lugar que tengamos disponible. ¿Cómo les ha ido? ¿Han tenido respuesta? Porque veo que además de trabajar en el Ecuador, lo están haciendo en el Perú. Te cuento que hace 3 años comenzamos golpeando puertas porque, como te dije, nuestra barrera principal era la elevada inversión y su rentabilidad. Y te doy un ejemplo desde una perspectiva empresarial. Yo trabajé en una industria, en una corporación mucho tiempo. Las iniciativas sostenibles usualmente se van al gasto. Es un esfuerzo que hace una empresa, ¿no es cierto?, para decir que es sostenible y para tener responsabilidad social o ambiental. Lo que hemos hecho con una planta solar y con un proyecto fotovoltaico es darle la vuelta a ese mecanismo para que no se lo vea como un gasto, sino que tenga un retorno de esa inversión. Entonces, lo que hacemos al poner una planta solar es que el momento que esa planta solar entra en funcionamiento va a generar energía. Esa energía va a ser consumida por tus procesos industriales o en tu casa, ¿no es cierto?, en tu día a día. Y ese mes tienes que tener una reducción en tu factura eléctrica, porque le vas a dejar de comprar una porción de electricidad a la empresa eléctrica porque le estás produciendo tú mismo. Ese es tu ahorro. Y ese ahorro es el que resulta en un retorno sobre la inversión que está hoy por hoy en el Ecuador con las condiciones y regulaciones actuales en alrededor de 5 años. Es el payback de una inversión de este estilo. Ahora, estamos hablando de ir a las residencias, de ir a las fábricas, de ir a las casas. El tiempo de instalación es complejo. El análisis que tienen que hacer ustedes, nos interesa saber alguna información más. Lo importante es entender que para hacer esto existen hoy por hoy en el Ecuador algunas regulaciones que están ya en práctica y que funcionan bastante bien. Nosotros hemos trabajado desde hace 3 años con las distintas distribuidoras en el Ecuador para que se agilite el proceso para que tú puedas conectarte a la red eléctrica. Si yo pongo una planta solar en mi casa, yo lo que estoy tratando de hacer es que durante el día, en el sol que estamos viendo ahorita, por ejemplo, ese sol produzca energía. Pero va a haber momentos, muchos momentos seguramente, donde esa energía que se produce con la planta solar yo no la voy a utilizar. Y esa energía regresa a la red eléctrica nacional. Ese es el proceso que tiene que pasar por un trámite y por una inspección de las autoridades para que te den el ok, para que te dejen inyectar esa energía. Y lo que sucede es que las empresas distribuidoras te hacen el cálculo de los kilovatios que tú estás inyectando en el mes entero y te hacen una nota de crédito por ese valor. Entonces, ese es el modelo que es interesante. Te van a pagar, de cierta forma, entre comillas, porque no te pagan cash, te hacen una nota de crédito para que lo utilices el siguiente mes, o la energía que tú no utilizaste y que inyectaste para que tu vecino lo use, ¿no? Es un sistema que se llama Net Metering, muy conocido en el mundo entero, que ahora se lo puede hacer en el Ecuador y que está dando muy buenos resultados porque funciona y funciona bastante bien y es rentable. Pues la demanda definitivamente se ha ido incrementando, sobre todo el último año. He visto mucho de este sistema en las Islas Canarias, por ejemplo, en España, en varios lugares en donde utilizan la energía solar y la fotovoltaica también, ¿no?, para este tema de almacenamiento. Pero bien, si vamos a esta posibilidad de recibir dinero de parte del Estado, o al menos esas notas de crédito, significa que en días en que hay sombra, en que no hay suficiente luz solar, inmediatamente, sin tener que aplastar ningún botón ni nada, uno se reconecta, porque sería grave que uno esté en media ducha, ¿no? Y ya se acabó la provisión de esa energía. ¿Cómo nosotros vamos a reconectarnos al sistema para que no tengamos que salir de la ducha y aplastar un botón o girar una palanca?
El proyecto se llama un sistema on-grid, en realidad, o sea, conectado a red. Lo que hacemos es que la planta solar está todo el tiempo mediante un inversor, que es como el cerebro, el computador, está conectado a tu casa y a su vez está conectado a la red eléctrica nacional. Entonces tú como usuario nunca vas a sentir si la energía que estás utilizando viene de la red eléctrica o viene de la planta solar. Lo que nosotros hacemos es que prioricemos que la energía, la primera que utilices, venga siempre de la planta solar. Entonces garantizamos que primero utilices tu propia energía y lo que te haga falta venga de la red eléctrica. En principio, no se llega, se puede llegar en casos residenciales hasta consumir un 100%, hasta que tu energía venga del 100% del sol. Pero en la mayoría de los casos siempre nos quedamos por debajo, ¿no? O sea, usualmente estamos de un 80-70%. Pero la planilla bajó. La planilla baja en ese porcentaje, Claro. Entonces realmente se vuelve un ahorro. Muy interesante, además estamos siendo amigables con el planeta. Queremos agradecer a Francisco Navarro de Enercity porque nos ha contado algunas particularidades de lo que significa en este caso el aprovechamiento de la energía solar, esa que es gratis, que no nos cuesta y que puede servir para tantos usos en nuestras casas, en nuestros trabajos. Gracias, Francisco, y con ustedes estaremos luego de una pausa. Gracias, Rosalía, un gusto. Con Pichincha Miles, tus compras acumulan millas que valen más. Para que las canjees por productos, viajes, hoteles o lo que quieras. Regístrate en PichinchaMiles.com. Si no tienes tu tarjeta, solicítala ahora. Tarjetas Banco Pichincha Miles. Le damos más valor a tus millas. Una decisión puede cambiarlo todo. Es una acción que te cambia para bien. Pero ¿por qué sigues pensando una y otra vez? Este es el momento para decidir, ser diferente y decidir ser el mejor. Decidir que para ti todavía no es suficiente. Decidir perder el miedo al tiempo y lo desconocido. Decidir continuar por tu vida y la de él. Decidir que tú lo vas a lograr. Porque para ser más tienes que decidir hacerlo. UTPL, decide hacerlo. Decide ser más. Como que necesitamos otro cambio, algo más. ¿Otro cambio? Claro. No sé, algo que nos dé más alegría en casa. Más alegrías. ¡Ay, sí! Imagínate, acostados, disfrutando de nuestro nuevo bebé. ¿Qué? Como que te adelantaste 15 años, ¿no? Mejor compremos la freidora de aire. Todo lo que necesites y más en un solo lugar. Estafashion.com es más seguro, fácil y rápido. Recuerden que hay premios fantásticos. $10,000 para el mejor profesor del Ecuador. Tiene como fecha límite hasta el 11 de enero del 2022. Pueden ser parte de la historia, recuérdenlo, tú también puedes. Y seguimos hablando sobre el tema de energías alternativas, sustitución y mejoramiento de los temas ambientales. Y por ello tenemos el gusto en este segmento de dar una cordial bienvenida a la ingeniera Alejandra Erazo. Ella es docente de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Internacional SEC. Es ingeniera maderera y máster en gestión ambiental, docente de posgrado en la maestría en gestión ambiental de esta universidad, investigadora de proyectos ambientales, elaboración de polímeros, etcétera. Así es que tenemos a una experta para que nos hable sobre estos temas. Bienvenida, Alejandra, a este programa. Y nos gustaría que usted haga un análisis de las reales posibilidades que tenemos en el Ecuador de un cambio de matriz energética, cómo esto debe funcionar,
cuáles son las obligaciones, por un lado, del gobierno o de los gobiernos seccionales y también de la ciudadanía. Bienvenida. Muchísimas gracias, doctora, por la invitación a su programa. Respondiendo a su pregunta, el Ecuador cuenta con un potencial muy grande, muy grande. La situación geográfica del Ecuador es estratégica. Nosotros tenemos la gran bendición de que el Ecuador esté ubicado en un lugar donde en primera instancia, al ser un país pequeño pero mega diverso, tiene la posibilidad de contar con recursos naturales que explotados racionalmente de manera adecuada pueden ser un potencial para el país. El compromiso no solamente viene de gobierno, sino también, como usted lo dice, de la sociedad. En cuanto al gobierno, es la decisión política de ir con paso firme en la incorporación de nuevas estrategias para explotar todo el potencial que tiene el país. En cuanto a las energías renovables, como puede ser hidráulica, eólica, geotérmica, etcétera, porque de todos ese tipo de energías que cuenta el país, nosotros podemos explotarlas. Nos hace falta mucho todavía en cuanto a trabajar en este tipo de proyectos para poder obtener buenos resultados, no solo para el ambiente, sino también para la sociedad. Usted mencionó el tema de los gobiernos, es decir, allí hace falta decisión política, leyes adecuadas, estímulos, pero uno de los temas más serios es el de modificación de hábitos. Usted lo sabe como buena maestra que es. Qué difícil es cambiar los hábitos. ¿Cómo podemos incentivar a la población para modificar hábitos? Me refiero a cosas tan simples como apagar la luz cuando se sale de una habitación, no desperdiciar el agua, tratar de caminar y no utilizar el vehículo o utilizar otras alternativas como la bicicleta, qué sé yo. ¿Qué piensa que podemos hacer en este sentido? Y me refiero también a responsabilidad de medios de comunicación y de otras instancias de la sociedad civil. Por supuesto que sí. Este tiene una base fundamental sobre cuál el tema ambiental podría despegar de mejor manera. Una de estas nombres importantísimos, pilares para que cada uno de estos proyectos puedan ser desarrollados es la educación ambiental. La educación ambiental que lamentablemente no la podemos desarrollar porque muchos sectores de la sociedad desconocen qué es la educación ambiental y para qué sirve la educación ambiental, las buenas prácticas ambientales. Si bien es cierto, en esta época de pandemia que estamos viviendo, en los momentos más duros, el ser humano se dio la oportunidad de mirar con otros ojos esta posibilidad de dejar que el ambiente tome un respiro. Tome un respiro porque todos estuvimos, se puede decir, encerrados, enclaustrados, obligatoriamente. Eso le permitió al ambiente tomar ese respiro para poder regenerarse. Y nosotros pudimos tomar la opción de ir a los trabajos, desplazarse a la medida que se nos daba la autorización en bicicleta, es decir, tener posibilidades de ir cambiando con nuestra actitud, porque la educación ambiental primero nace del interés de cambiar las cosas. Si yo en mi casa hago lo posible por caracterizar mis residuos, es decir, separar residuos orgánicos, inorgánicos, apago la luz, cierro el agua mientras me cepillo los dientes, cierro la llave de agua, es decir, esas pequeñas actitudes que yo tengo para con el ambiente, si sumo uno y más, se pueden demostrar los cambios, pero todo en base a la educación ambiental. Y generalmente aquí en el país nos hace mucha falta el tema de educación ambiental y claro, los medios de comunicación son aquí una herramienta súper importante porque serían los medios que nos ayudarían a nosotros para transmitir todos estos beneficios de los cuales el ambiente podría salir con mejor cara, con mejor rostro. Usted menciona, Alejandra, un tema que fue comprobado por todos, es decir, mientras estábamos encerrados, el planeta respiraba aire más limpio. Aquí en Quito lo veíamos clarísimo, cielo más azul, sin el smog, pero en todas las regiones del planeta. Sin embargo, ahora parece que hemos vuelto a los malos hábitos empeorados, porque, por ejemplo, para entregar la comida,
a un delivery, usted ve la cantidad de plástico que se usa, es brutal. Yo cada vez que veo, yo no soy tan amiga de pedir comida a domicilio, me gusta comer más en mi casa, pero la gente que lo hace pues tiene tal cantidad de envolturas y estamos viendo cómo las mascarillas se arrojan de manera descuidada. Esto es algo lamentable. ¿Qué podemos hacer en este sentido? Es una realidad que siempre nos golpea. Y mucho más sentimos cuando tocamos ese tema súper importante. Desde la academia, con las investigaciones que nosotros estamos realizando, tratamos de avanzar en posibles alternativas para el reemplazo de este tipo de objetos que hacen mucho daño al ambiente. No podemos quedarnos simplemente en el hecho de decir, ahí está el plástico, estamos contaminando, pero ¿qué hacemos por eso? ¿Qué hacemos por tratar de remediar esa problemática ambiental que nos aqueja a todos? Porque esto es problema de todos nosotros. Entonces, aquí se propone nuevas alternativas. La investigación es muy importante porque en base a residuos orgánicos podemos obtener biopolímeros que pueden ayudar a realizar estos utensilios de uso único y para que puedan ser degradados en un tiempo pertinente por la naturaleza, por la tierra. Entonces, vuelvo, insisto, la educación ambiental es la clave de todo el proceso que nosotros querramos implementar para tratar de mejorar la situación ambiental, no solo de aquí, sino del mundo. Usted forma a ingenieros ambientales, ¿no es cierto?, en la facultad. ¿Qué acogida tiene esta carrera? Porque es una carrera de futuro, porque sabemos que allí estará probablemente empleos que antes no existían. ¿Cómo siente la acogida y la formación de estos profesionales? Es una de las carreras que tiene mayor oferta académica, mayor demanda. Los muchachos hoy por hoy ven la posibilidad de trabajar por y para el ambiente. La parte ambiental es transversal en la industria, es transversal en todas las actividades que realiza el hombre, pero todavía nos hace falta conciencia, nos hace falta que la ley sea, no quisiera decir más estricta, pero sí que deje de ser laxa para evitar complicaciones, para evitar problemas, para evitar que se vaya alterando, se vaya vulnerando nuestro hábitat. Entonces, los muchachos sienten mucho interés, proponen temas de investigación sorprendentes, se trabaja junto con ellos en investigaciones, en donde lo único que tienen como meta proponer alternativas que puedan ser aceptables para la sociedad. Hay un tema que he estado por preguntarles a los colegas suyos a quienes entrevisté, pero me gustaría preguntarle a usted, a partir de Fukushima como que hubo una satanización de la energía nuclear, ¿no? Pero dicen todos que es la más limpia. Sabemos que un país como Suecia tiene más del 80% de su abastecimiento de energía con centrales nucleares. ¿Qué opina usted de este tema que yo sé que es un poco espinoso? Estoy totalmente de acuerdo. La energía nuclear es una de las energías limpias que uno tiene que saber entender, saber conocer cuál es el procedimiento y debemos de salir de la satanización porque lo que aquí se quiere es proponer nuevas alternativas. Si bien es cierto, hace unos 20, 30 años atrás jamás hubiéramos pensado que se puede obtener energía a través del viento, a través del sol, a través de la energía que se encuentra acumulado debajo de los volcanes, la geotermia. Entonces, es hora de ir ampliando nuestros conocimientos, de abrir nuestra mente y de dejarnos contagiar por ese tipo de investigaciones que hace la academia en beneficio del ambiente. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con este tipo de energías. Toda energía tiene que ser manejada de manera adecuada, con bases científicas, con experimentación, porque a quien estamos vulnerando es al ambiente y por ende, quien está en el ambiente somos nosotros. Entonces, no podemos hacer que nosotros mismos nos estemos matando. De esta manera, proponiendo este tipo de posibilidades de abastecimiento de energía, es una de las que en la que podemos actuar y muchos de los países, de hecho, ya lo hacen.
Es importante su criterio porque usted menciona varias veces a la ciencia, ¿no? La ciencia como aliada del medio ambiente. Hay gente que piensa lo contrario, dice que por la ciencia estamos destruyendo el planeta, pero sabemos que no es así. ¿Qué inventos usted cree que se darán en el futuro que nos haga avisorar algo mejor? Muchísimos. Soy una académica convencida de que el aporte de los muchachos junto con la parte docente es un dúo perfecto. La ciencia, la experiencia y las buenas energías que traen los muchachos son clave para ir incrementando estas posibilidades. El tema de los biopolímeros, como le digo, es obtener de materias orgánicas un tipo de plástico que nos ayude a reemplazar el plástico que comúnmente nosotros conocemos. Es proponer alternativas de mitigación, de remediación, no solamente para el suelo, sino para el agua, para el aire. Saber que si nosotros manejamos determinadas bacterias, determinados hongos, podemos estar remediando suelos, algas, podemos estar remediando las aguas servidas, que ahora, hoy por hoy, igual sigue siendo una problemática. En temas ambientales, los factores ambientales, suelo, agua y aire, son los puntos de partida como para empezar a cambiar actitudes dentro de la sociedad y darnos cuenta que este es el único planeta. Y si no lo cuidamos, no sé qué pase. Esas son las palabras con las que queremos finalizar esta entrevista, pues hay que cuidar al planeta. Si no lo cuidamos, no tenemos futuro. Gracias a la ingeniera Alexandra Erazo y con ustedes, amigos, continuamos luego de una pausa. Muchísimas gracias, doctora, por la invitación. El verde evoca la esperanza y también es el color de tus finanzas. El verde está en la libertad del viento y la pureza de los páramos que protegemos. El verde es futuro, porque así lo percibo cuando ahorro pensando en mis hijos. El verde es tecnología, porque así se siente no malgastar papel y hacerlo todo online. En Produbanco tenemos un propósito. Trabajamos en pro de nuestra gente y sabemos cómo hacerlo. Produbanco, en pro de ti. Recuerden que hay premios fantásticos, $10,000 para el mejor profesor del Ecuador. Tiene como fecha límite hasta el 11 de enero del 2022. Pueden ser parte de la historia, recuérdenlo, tú también puedes. Estoy tan orgulloso de ti. Has llegado muy lejos, has mantenido siempre tus principios. Eres imparcial, objetivo y sincero. Has aprendido lo que necesitas saber. Sigue adelante. Así es, Diario La Hora. Llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal. Diario La Hora, lo que necesitas saber. Efectivamente, hay tanto que hablar sobre producción energética alternativa que se nos quedan algunas cosas interesantes que deberíamos enfrentarlas en otro programa. Pero ahora veremos qué tenemos en nuestro segmento cultural. El segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. ¿Sabías en qué situaciones los niños y niñas tienen derecho de alimento de sus progenitores? En este foro Todos Migramos, con el apoyo del Consultorio Jurídico de la Universidad Técnica del Norte, la doctora Alexandra Restrepo y la doctora Samantha Parra nos comentan en qué situaciones se puede exigir este derecho, sobre todo para los menores en situaciones de movilidad humana.
Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, mi estimada Mónica. Como siempre, presto a colaborarles en nombre de la Universidad Técnica del Norte, que para eso están nuestros consultorios jurídicos, para darle un servicio a la comunidad. Bueno, respecto a esta temática sobre el derecho de alimentos para niños y niñas en la situación de movilidad humana. ¿Por qué esto? Porque al momento en el que nosotros justificamos que un extranjero está regularizado o legalizado en el país, pues este accederá a todos los derechos de los cuales también gozamos los ciudadanos ecuatorianos. ¿Cómo vamos a justificar que está legalmente en nuestro país con las visas que existen, ¿no? Sea esta temporal o permanente? Si nosotros hablamos de una visa temporal, necesariamente nosotros tendremos que adjuntar a esta visa otro documento que nos permita conocer que el actor efectivamente está en nuestro país y está con el ánimo de permanecer un tiempo prolongado, lo cual nos va a permitir pues que sigamos ejecutando las acciones y diligencias dentro del proceso hasta poder llegar a una resolución en la que se determinará lo que exigimos. En este caso, el señor solamente tiene su domicilio aquí. Sí. Pero no es de ciudadano, no es, a eso me voy. Entonces sí es un poco complicado realmente el cuadro que usted me está manifestando. Traten de manejarlo por medios consulares dentro de su ciudadanía y ahí les pueden orientar un poco si esto se puede manejar ya desde un punto de vista un poquito más político, se podría decir, más que judicial. Porque fuera diferente si nosotros como Ecuador dijéramos, es un niño ecuatoriano. Entonces, hey, no se lleva el niño ecuatoriano que es un ecuatoriano. Pero ahí sí ya estamos manejando nacionalidades diferentes para este tipo de casos. No, la niña nació aquí en Ecuador, pero ellos se dejaron y ella está sola, sin empleo, y el papá nunca le ha aportado para nada, y el papá también está en Ecuador. Listo, entonces podemos hacer lo que venimos exponiendo, ¿no? Presentar una demanda de pensión alimenticia. Si conocemos el domicilio del demandado, pues señalar que en ese lugar se dará la citación. Si conocemos en qué está trabajando él, pues a buena hora. Caso contrario, podríamos pedir que igual se oficie al IES o al SRI, a ver si tal vez está trabajando en relación de dependencia. Si no, la pensión iría fijada por el básico, que son $400. Pero nosotros nunca sacamos el código SUPA, nunca, o sea, eso nunca se dio de que le diera a mi nena la pensión porque él vivía con nosotros. Hace aproximadamente unos 6 meses se volvió a ir. Yo puedo reactivar otra vez esa, digamos, esa denuncia o esa demanda, aduciendo pues que él ya nos dejó y pues yo en el momento me encuentro sin trabajo. Esa es una pregunta. Doctorita Parra. Gracias, doctorita. Sí, efectivamente, pues si es que nosotros iniciamos el proceso de alimentos, es decir, inició una demanda, se le citó y no se dio el código SUPA, ¿por qué? Porque obviamente lo estaba viviendo con usted, entonces se asumió que el pago de pensión iba a ser de manera directa. Lo que nosotros podemos hacer es una activación. Entonces vamos a informar al juez que actualmente y bueno, desde tal fecha el señor ya no está viviendo con usted, por lo que no ha venido durante todo este tiempo cubriendo las necesidades básicas de el titular del derecho, es decir, de su hijita, y solicitándole que se proceda a la activación del código SUPA para que por medio de ahí pues se pueda recaudar dicha pensión. Adjuntamos la cuenta bancaria e indicamos que se necesita que se vincule a esa cuenta el código SUPA. No se puede mediar, esto no es un negocio, hay que quedar claros para los papitos y mamitas que están en esta situación o que quieren interponer este tipo de acción, que no es un negocio de un dinero que va a adquirir el padre o la madre, sino que el titular de este derecho es el niño. Y ningún abogado, ni ningún juez, ni ningún centro de mediación puede hacer que ustedes negocien con estos valores poniendo cantidades que no corresponden a la tabla de pensión alimenticia. Entonces, eso para quedar claros, porque incluso hemos tenido consultas de que quieren mediar por $100, por $30, por $40, y eso no es lo que determina la tabla. Entonces, ahí sí, no hay como, nadie puede hacer absolutamente nada. Eso sí, para quedar claros, ¿no? Nadie puede irse por encima de la ley y hacerle como negocio. Así no funciona. Muchísimas gracias a todos por su presencia el día de hoy.
gracias a la Universidad Técnica del Norte, el consultorio jurídico que tiene convenio con Fundación Fidal y Todos Migramos, y también les pueden ayudar con cualquier consulta. Así que muchísimas gracias y algunas palabras finales de parte de la doctora Restrepo, la doctora Parra. Muchísimas gracias, Mónica. Como dije al inicio, en nombre de la Universidad Técnica del Norte, estamos para servirles, estamos al servicio de la comunidad, que es el lema de nuestra universidad. Con muchísimo gusto recordarles que nos pueden contactar al correo electrónico que ya es de conocimiento de ustedes a través del chat, y también pueden acudir de forma presencial. Nosotros atendemos lunes, miércoles y viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el antiguo Hospital San Vicente de Paúl, que es muy conocido aquí en la ciudad y que cualquier persona están en la ciudad de Ibarra, para las personas que aquí en la ciudad de Ibarra. Exacto, aquí en la ciudad de Ibarra. Porque tenemos personas de diferentes diferentes lugares del Ecuador. Sí, y en muchos lugares, como ustedes saben, están los consultorios jurídicos a nivel nacional de las universidades, los mismos conocimientos que tenemos nosotros, obviamente lo tienen los colegas, y también están dentro de eso del servicio a la comunidad. Así que ya saben, a las órdenes, les agradecemos mucho por esta invitación. Esperamos que nos inviten también a futuro con otros temas que maneja el consultorio jurídico, que son de conocimiento obviamente de la señora Mónica Coronel. Y pues estamos a las órdenes, estimada Mónica. Doctorita Parra. Gracias. Seguiremos tratando el tema de los derechos de los niños y niñas en los siguientes foros y eventos Todos Migramos. Síguenos en redes sociales y en nuestra página web www.todosmigramos.com. Acompáñanos. Todos Migramos, capacitación e inclusión. El segmento cultural llegó a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Hidalgo e Hidalgo Constructores, crea, edifica y construye. Kilómetros y kilómetros de carretera. La grandeza de los micros está en todas partes. En cada momento de tu vida. Transportando eso que quieres. Envolviendo eso que amas. Para que llegue a tus manos y lo disfrutes. La grandeza de los microempresarios está presente en cada producto o servicio del país. Esta grandeza necesita del impulso de todos. Solicita tu crédito en nuestras agencias o ingresando a pichincha.com. Banco Pichincha, en confianza. Recuerden que hay premios fantásticos, $10,000 para el mejor profesor del Ecuador. Tiene como fecha límite hasta el 11 de enero del 2022. Pueden ser parte de la historia, recuérdenlo, tú también puedes. Es hora de hacer una reflexión profunda sobre lo que hemos conversado en este programa, que tiene que ver con el ahorro energético, pero también con el cambio de hábitos, con la posibilidad de gastar menos energía y de agredir menos al planeta. Quedan esas reflexiones para ustedes. Y veremos también la importancia que tiene el tema educativo en esta área. Por eso queremos invitarles nuevamente a los profesores de educación básica, de educación media del Ecuador y de Iberoamérica a participar en el 14º concurso nacional y 9º iberoamericano de excelencia educativa. Ustedes pueden escribirnos y ver las bases del concurso en www.fidal-medioamlat.org. Y les recordamos que los días 13 y 14 de octubre tendremos la gran premiación del concurso de excelencia educativa, donde ustedes podrán ver quiénes se llevan los más importantes premios. Queremos agradecer a todos nuestros auspiciantes, decirles que también estamos en redes sociales, en YouTube. Vean, sigan nuestro canal de YouTube de Cara a Cara con Rosalía. Estamos cumpliendo 23 años, también a través de Facebook Live y en Twitter e Instagram. Y queremos ahora, al final de este programa, compartir con ustedes un poema de Sully Prudhomme, uno de los grandes representantes poéticos del parnasianismo.
Se convirtió en el año 1901 en el primer escritor en recibir el Premio Nobel de Literatura. Imagínense, el primero. El poema se llama A la orilla y dice así: sentarse los dos a la orilla del agua que pasa y verla pasar. Si se desliza una nube en el espacio, verla, los dos deslizarse. Si en el horizonte humea un tejado de paja, verlo humear. Si alguna flor perfuma los alrededores, perfumarse en ella también. Si nos apetece algún fruto que prueban las abejas, probarlo. Si en los bosques que lo escuchan canta algún pájaro, escuchar. A los pies de un sauce donde el agua murmura, oír el agua murmurar y no sentir pasar el tiempo. Hasta la próxima semana.